¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical que se conforma o que es correspondiente al estudio número 8 de este año. Es la última lección de la unidad 2, la cual se llama el significado del discípulo cristiano. Y esta se llama el maestro del discípulo. El texto para memorizar se encuentra en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, hermanos, la verdad central nos dice que Jesucristo es el maestro por excelencia y con autoridad nos invita a aprender de él. Su ejemplo y demandas desafían al discípulo a establecer metas de su vida a la luz de este ejemplo. Bien, como ya les comentaba, hermanos, pues es el último estudio correspondiente a la unidad 2. Recordemos que cada trimestre representa 3 unidades, una unidad por cada mes. El mes correspondiente pues es el mes de febrero, el cual pues la unidad se llama el significado del discipulado cristiano. Aquí, hermanos, pues también podemos ver pues cómo Mateo, cuyo tema principal pues es el establecimiento del reino de los cielos, pues se puede también adaptar a lo que es el discipulado. Entonces, hermanos, pues nos dice aquí que estos dos conceptos, el del discipulado y el del reino, para ver cómo el discípulo acepta los valores, practica las obras y extiende las fronteras del reino. Bien, hay que entender, hermanos, o es importante que nosotros entendamos que una persona que establece o que acepta a Jesucristo, pues lo acepta como su Señor y Salvador. Muchas veces hemos visto a personas que nada más quieren que Jesús pues sea su Salvador y no quieren que sea su Señor. Y el señorío de nuestro Señor Jesucristo pues está en el hecho de reconocer su soberanía y también pues reconocer pues que Cristo es el Señor, que Cristo pues es nuestro Dios, que es el que manda, es el que es soberano. Nos dice Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David, etcétera, etcétera, un Salvador, que es Cristo el Señor. También Pablo nos refiere en Romanos 1:1, Pablo, siervo, léase o entiéndase como esclavo de Jesucristo, y otras expresiones que hacen ver a Jesucristo como el Señor y no nomás como el Salvador de la humanidad. Bien, vemos aquí, o vamos a ver algunos puntos. Esta parte o esta lección no comenté ahorita al inicio, la vamos a encontrar o vamos a tener como base bíblica lo que es Mateo 11 del 2 al 6 y Mateo 11 del 25 hasta el 30. Y vamos a ver unos puntos importantes que nos muestran a Jesús como el Maestro, como el Señor y como el Mesías. Versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Mateo incluirá más tarde, cuando relate la muerte de Juan, las circunstancias de su encarcelamiento. Dice que notemos que Juan, en su confinamiento, no tanto de las enseñanzas de Jesús como de sus obras, aunque posiblemente los hechos de Cristo incluirían también sus enseñanzas, dice, es de considerar también que Cristo no es en este lugar el nombre propio y que más exacto se traduciría como el Mesías.
esta es la pregunta que va a hacer Juan el Bautista a Jesucristo a través de sus discípulos. Los manda y le preguntan lo que viene en el versículo 2. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Nótese, a lo mejor suena un poquito confuso. ¿Por qué? Porque Juan ya había declarado que nuestro Señor Jesucristo pues era el Mesías. Recordemos las palabras diciendo que pues no era digno de desatar la correa o el calzado de su pie, que era el que había de venir. ¿Por qué estas dudas por parte de Juan? Hermanos, pues estamos viendo que Juan pues se encontraba preso, y ya sabemos las circunstancias en las cuales pues Juan el Bautista se encontraba. Recordemos aquí, o tengamos en cuenta, que era una injusticia que Juan se encontrara preso, porque pues recordemos que estaba, o le mencionó a Herodes el tetrarca, o le recrimina el haber tomado por esposa a Herodías, que era esposa de su hermano. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que por hacer lo bueno, meten a la cárcel a Juan el Bautista, y pues es una circunstancia pues entendible en la humanidad. ¿Cómo que tú eres el Mesías? ¿Cómo que yo estuve preparando el camino y pasan estas injusticias en mi vida? O sea, desde esa perspectiva, pues si nos ponemos en los zapatos de Juan el Bautista, pues cabe o podemos entender, empatizar con la figura de Juan. ¿Sí? Manda a estos mensajeros y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir? Haciendo, hermanos, una pregunta donde no incluye la palabra ni Cristo ni Mesías. Recordemos que la palabra Cristo y Mesías significa lo mismo, nada más que uno está en griego, Cristo, y Mesías o Mesaya está en hebreo, ¿sí? Y ambas palabras pues tienen el mismo significado, significa el ungido. Entonces aquí, hermanos, pues esta expresión en tanto se entiende un poco por la característica de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y porque tampoco Él se había dado a conocer de manera tan tajante, o no había querido que las personas pues mencionaran este título que tiene Él. Y lo vimos o lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos, cuando reprende a los demonios, precisamente que mencionaba que Él era el Hijo del Dios viviente, y le decía que no dijera nada. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que esta pregunta pues va encaminada a decir, ¿eres tú o no eres? ¿Sí? ¿Eres tú el Mesías o no lo eres? En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y visteis. Versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice el versículo 6, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Vemos aquí, hermanos, pues cómo los hechos sobrenaturales, los milagros sobrenaturales de Jesús, pues dan testimonio de que su venida es cierta, de que Él es el Mesías, de que Él es la persona al cual se refiere las Escrituras, y sobre todo pues es la persona pues que se estaba esperando. El versículo 6 nos dice que no se puede dejar de percibir un aire de reproche hacia Juan el Bautista,
donde dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, en estas palabras. Pero dice, no era el único que se escandalizaba y hallaba dificultades para la fe en las personas de Jesús. Dice, lo que podemos afirmar es que la estimación de Jesús por Juan no se vio disminuida por este incidente. De hecho, hermanos, si seguimos en el capítulo 11, Jesucristo empieza a halagar a Juan el Bautista, le dice que él es el Elías que se estaba esperando. Menciona acerca de las características morales de Juan y cómo tenía pues cómo tenía razón él al momento de presentarle como el Hijo de Dios o la revelación de ser el Hijo de Dios. Es un pequeño reproche, o vamos a entenderlo así como que un pequeño reproche, pero pues no dejaba de ser o no dejaba de reconocer la gran labor que hizo Juan el Bautista dentro de su ministerio. Entonces es importante mencionar esto. Quizás a lo mejor podemos decir, pues Juan el Bautista, pues en cierta forma, pues se sentía mal. Y es una cuestión lógica. Porque pues nosotros como cristianos, pues no vamos a tener una vida color de rosa. Dice la misma palabra de Dios que en el mundo hallaremos aflicción. Y por esta injusticia que está viviendo Juan el Bautista, pues manda a hacer esta pregunta. Y es una pregunta lógica. Y yo pienso que Juan entendió pues sobre la divinidad de Cristo, y asimismo Cristo pues reconoció la gran labor y el gran misterio que tenía Juan el Bautista. En el segundo punto, hermanos, nos dice Jesús es el Hijo de Dios. Y esto se encuentra en Mateo 11 del 25 al 27. Pasan los versículos, hermanos. Cambia un poquito la estructura de la enseñanza y nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nos dice que aquí la frase en aquel tiempo se refiere al tiempo del rechazo de las ciudades en torno al mar, que vienen siendo las ciudades de Galilea. Capernaum, lo que es Nazaret, todas esas regiones pues llevan, o si ustedes se fijan en los versículos anteriores, llevan algunos ayes que menciona nuestro Señor Jesucristo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho esos milagros, pues hubieran sido salvadas. Y pues el problema aquí, hermanos, pues es un problema de fe de estas personas. El rechazo que estaba sintiendo o que se estaba viendo por parte de las personas que vivían en Galilea, y pues el Señor está mencionando pues algunas cuestiones pues bastante importantes. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, personas que no tienen alguna educación o que no son letrados en la ley. Y aquí esto lo entendemos, o hay que entenderlo de una forma diferente a lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque ahora, como lo hemos comentado anteriormente, es muy frecuente escuchar, no, pues es que mi Padre Dios, o Diosito mi papá. Y en ese tiempo, hermanos, pues no era permitido hacer este tipo de aseveraciones. ¿Por qué? Porque el hacerse igual a Dios o decir que uno es hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Que aunque nuestro Señor Jesucristo era Dios, podía hacer esta aseveración, podía manifestar estas palabras. El domingo pasado, en la predicación,
pues no, el pastor habló acerca del Shema. Y si ustedes se fijan, pues las palabras que dice Shema o Adonai, no se utiliza el nombre de Dios o el nombre que nosotros conocemos comúnmente, que es el de Jehová, que es un nombre pues que si nosotros lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues no tiene vocales. Algunos comentaristas dicen que la palabra pues se pronuncia Yahvé, pero para el judío no era cosa, no era cualquier cosa mencionar ese nombre. Entonces era un nombre pues que infundía respeto, que no se decía a la ligera. De ahí viene pues el que de que un judío pues tenga algunos otros nombres como Elohim, como Adonai, el Señor. Y pues el decir Padre, pues tú así te agradó, porque yo soy tu hijo, pues ya eran palabras, vamos a decir, palabras mayores en ese tiempo, en ese contexto histórico, en ese contexto cultural. Y en el versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Dice, reafirma lo que comentamos anteriormente. Pablo diría lo mismo en otros términos, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1.5, según su beneplácito. Efesios 1.9, por su buena voluntad. Filipenses 2.3, en general la Biblia afirma tanto la soberanía de Dios como la libertad del hombre. Entonces, se manifiesta, hermanos, la soberanía de Dios en estas palabras que está manifestando nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice Jesús, como el Hijo de Dios, es el que puede darnos a conocer al Padre. La única forma de llegar al Padre pues es a través de Cristo. ¿Sí? Por eso nos dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces aquí vemos, hermanos, pues cómo Cristo está diciendo, todo esto fue revelado por mi Padre. O sea, ¿por quién? Por Dios. Lo que le hace, como comentábamos, igual a Dios. Y si nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. La palabra conocer, esta palabra que ya la habíamos mencionado en los estudios anteriores, que habla acerca de una intimidad, ¿sí? No de, ¿conoces a Héctor, el que vive allá en algún rancho? No. El conocer genera una intimidad entre las personas. Entonces, la palabra conocer pues refiere que había una intimidad entre Jesús y el Padre, pues que nosotros sabemos pues que era la misma. Y de aquí, de Jesús el revelador, hermanos, pues vamos a pasar a Jesús el manso y humilde, y el que ofrece pues su yugo. Vamos al punto número 3. Dice, Jesús es el maestro venido de Dios. Mateo 11, versículos del 28 al 30. Dice, versículo 28 es un versículo bastante conocido. Es un versículo que nosotros pues casi hasta pues de memoria no lo sabemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice que el venid es un adverbio que podría traducirse aquí. Dice, los convida a acercarse, a venir cordialmente. ¿A quiénes? A los trabajados y cargados. Dice, podrían estar en esa condición por el intento de cumplir los minuciosos deberes que imponían los escribas y los maestros religiosos de la época, y que solo producían fracaso y frustración. Hermanos, Dios juzga el corazón de las personas. Dios
Jesucristo ve el corazón de las personas. Una persona que intenta agradar a Dios con sus hechos, a pesar de sus fracasos, pues va a ser una persona que Dios le tome en cuenta. Por eso el ofrecimiento: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. No podemos, y ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no podemos nosotros hacer las cosas por nuestros propios méritos. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo que nos vaya guiando. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros no podemos llevar las cargas que se ponen a través de la ley. Entonces aquí, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, o menciona un yo, y dice, y yo os haré descansar, y el yo es enfático, y dice que en el original como significado yo y ningún otro, o sea que no hay ninguna posibilidad en otra persona, sino en Cristo, de descanso del alma. Y luego nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos dice aquí, ya hemos visto que en Hechos 15:10 se habla de la ley de Moisés como un yugo. Era la forma habitual de referirse a la enseñanza religiosa dada por un maestro, como lo vemos en las palabras del libro apócrifo Sabiduría de Jesús ben Sirá, o conocido como Eclesiástico, donde se lee, someted al yugo de vuestro cuello, que vuestra alma reciba la instrucción. ¿Qué está ofreciendo Jesucristo? Un yugo. ¿Qué característica tiene el yugo? Pues es una herramienta que se utiliza para arar, y esa herramienta, pues haciendo la comparación a lo que es en sí, haciendo la analogía, pues recordemos que el yugo pues es una tabla o una especie de tabla donde van amarrados o van las cabezas de dos bueyes, ¿sí? Entonces el hecho de que Jesucristo manifieste que llevemos el yugo, pues es que Él nos va a acompañar, es el espíritu de la palabra. Y nos dice todavía, y aprended de mí, o sea, que nos fijemos en Él. ¿Por qué? Porque dice que Él es manso y humilde de corazón. Y no solamente eso, sino que hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces aquí, hermanos, pues es un ofrecimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo el hecho de que nosotros aprendamos, el hecho de que nosotros estemos junto a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros por el yugo de la ley pues vamos a caer. Por mucho que nos intentemos esforzar, nosotros no somos buenos. ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo para poder tener una vida plena. Y eso ya lo habíamos mencionado el año pasado, en el estudio pasado, cuando hablábamos de la plenitud en el Espíritu Santo. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El porqué de este versículo refiere a que hallaréis descanso en vuestras almas. Dice, hay dos razones por las cuales someterse a las enseñanzas de Jesús. La primera es su carácter personal, que es humilde y manso, y la segunda es el resultado final, que es el descanso para el alma. Dice Cristótomo, al terminar de comentar este pasaje, dice, de este modo hallaremos aquí el descanso para nuestras almas y alcanzaremos luego los bienes venideros por la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Está agregado amén por parte del estudio. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo pues es el maestro por excelencia.
Entonces, ¿de quién debemos de aprender? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el modelo? ¿Quién debe de ser el modelo de nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué decía Pablo? Sean como yo, porque yo soy como Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es una forma de ver pues esta cuestión o cerrar este capítulo o esta unidad de discipulado, viendo que nosotros pues debemos de tomar como referente a nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro por excelencia. ¿Sí? Que su autoridad pues nos invita a aprender de Él, nos invita a llevar su yugo, nos invita a ser como Él. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos ser cristianos que sean exitosos, que nuestra vida sea exitosa y no solamente eso, pues podemos llegar a tener vida eterna. Hermanos, con esto terminamos. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta luego.